movidos por amor a las almas. CC Evang Aysén, Ministerio Evangelístico Luz, Camino y Verdad, presenta Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Dando las nuevas de su gran amor. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos. En la voz del pastor Hugo Guerrero Salamanca. Mis amados y amadas en Cristo Jesús, hermanos, hermanas en la fe, bienvenido a nuestro encuentro de luz en la oscuridad. Gracias por el privilegio que me permiten de llegar hasta sus vidas día a día. Vamos al Nuevo Testamento en la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como secta fue calificada por los líderes religiosos católicos hasta el siglo pasado la Iglesia Evangélica Protestante. Luego de la separación de estos, tras la inspirada visión y la revelación acerca de las Escrituras que Dios mostró a Martín Lutero. Una de las definiciones de secta evidencia la similitud del pensamiento de la llamada Iglesia Universal Romana hacia los separados seguidores de Cristo y sus mandamientos, estatutos y ordenanzas que provienen directamente de la Biblia, conjunto de creyentes en una doctrina o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Otra definición del concepto secta es organización de carácter religioso y hermético que se aparta de las doctrinas oficiales o tradicionales. Y aquí podemos señalar que la Iglesia Evangélica Protestante nada tiene de hermético o escondido. Muy por el contrario, desde sus inicios y cumpliendo el mandato de Jesús y emulando su vida en permanente contacto y roce con la comunidad, se ha hecho a esta iglesia crecer igualmente desde el exterior, la calle o vía pública, hacia el interior, muy por el contrario de sus acusadores, los que con sus dichos sembraron el terror, el desprecio, el hostigamiento y la persecución hacia la iglesia redimida por la sangre de Jesús. Pero, amadas, amados, esto no es nuevo. Ya los judíos acusaban al Mesías de prácticas parecidas, a pesar de que Jesús hizo su ministerio en las aldeas, calles y al aire libre. Las Escrituras nos revelan que mientras la Iglesia de Cristo peregrine en esta tierra, las sectas seguirán emergiendo, ya que se levantarán maestros según sus propias filosofías y pensamientos. Se apartarán de la verdad, fundarán y se reunirán a hurtadillas, engañando y haciéndose ver genuinos ante muchos hijos de Dios, los que llegarán a dudar de su propia fe. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, advierte la Biblia, evita, no te juntes con ellos, ni te acerques a ellos. Usted y yo vivimos en los postreros días, es decir, entre el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra y su segunda venida. Esta fracción de tiempo formado por cientos o miles de años son de los que se nos advierte que son peligrosos, porque el hombre natural y sin el Dios verdadero en su corazón buscará ser como Dios, como quiso ser el líder que los impulsa antes de ser expulsado del reino de los cielos.
Entre las características que nos aporta el apóstol Pablo, también nos alerta que muchos emergerán de entre la misma iglesia del Señor. Y si estamos en conexión con Dios, podremos discernir con más claridad. Así que, por sus frutos los conoceréis, señalaba Jesús en Mateo capítulo 7, verso 20. Y advierte el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1, es evidente entonces que con una conciencia cauterizada, estos falsos maestros de sectas intentarán establecer sus propias reglas de conducta y quienes les sigan deberán someterse a ellas. Lo más triste y lamentable es que muchos de los que se rindieron y entregaron a Cristo ciegamente se dejan guiar por estos ciegos de mentes cauterizadas. Se emboban y les siguen porque escuchan lo que ellos quieren escuchar y normalmente es una verdad torcida y engañosa y apartada de la verdad de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es decir, muchos hijos de Dios, como el hijo pródigo, estarán hartos de tenerlo todo y se inclinarán a los deseos y pasiones de este mundo, gobernado por este Dios pequeño y derrotado que todos conocemos. La mejor forma de protegerse es no prestar oídos a todo lo que se nos presenta por delante y se ve agradable a la vista, como sucedió con Eva y el fruto que se le dio a probar. La manera de no ser influidos es conociendo a fondo la verdad de la palabra de Dios y tener mucha cercanía e intimidad con Él. Mientras más se conoce la verdad, es menos probable que seamos arrastrados en el error y así podremos reconocer las sectas. Que Dios les bendiga. Movidos por amor a las almas. CC Evang Aisen, Ministerio Evangelístico Luz, Camino y Verdad, presentó Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Dando las nuevas de su gran amor. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos. En la voz del pastor Hugo Guerrero Salamanca.